Soy Roberto Guerra de Elixir Software. En esta ocasión vamos a ver cómo acceder a los datos de una base de datos. Existen dos maneras de crear la base de datos. Una desde una herramienta como el SQL Server Management Studio y la otra desde el Visual Studio, generar las clases para que éstas a su vez generen la base de datos. El modelo que yo prefiero es generar la base de datos primero. Esto se conoce como Database First. Vamos a crear la base de datos en el SQL Server Management Studio. Clic derecho en Database, New Database, y ponemos el nombre de la base de datos, contabilidad. DB. En el propietario Owner podríamos dejar default, pero después vamos a tener problemas en acceder a los diagramas, por lo cual sería mejor ponerle SA, pero para mostrarles el problema le voy a dejar como default. Ponemos OK, generamos la base de datos, pero cuando abrimos los diagramas vemos que nos da un mensaje de error. Para solucionarlo, hacemos clic derecho en la base de datos, propiedades, nos vamos a Files y aquí ponemos SA. Entonces de esta manera ya podemos acceder. Seleccionamos la base de datos que acabamos de crear y ponemos el comando para la generación de la base de datos. También podríamos llenar los datos de un típico modelo de un plan de cuentas. Estos datos los podemos ver aquí en tablas. Vemos que ya se generó la tabla con los datos respectivos. Y si nos vamos al diseño de la tabla, vemos que está como clave primaria, que tiene estos tres campos y que este campo es de identidad. También lo hubiéramos podido crear de manera gráfica la tabla. Para acceder a los datos de esta tabla, venimos aquí a un proyecto generado en Blazor que tiene una solución con tres proyectos. Este proyecto server, si revisamos el app settings, puede acceder a los datos y aquí lo vamos a definir con cuál es el servidor, identificando el servidor, en este caso es un servidor local, y el nombre de la base de datos. En este caso la base de datos se llama contabilidad DB. Ponemos ese nombre. Esta conexión la vamos a usar posteriormente para generar el modelo. Entonces grabamos y nos podemos ir a este directorio con clic derecho, abrir en el explorador y aquí vamos a poner CMD. Con estos comandos desde el DOS podríamos generar nuestro modelo. Para crear el modelo usamos el comando .NET EF DBContext Scaffold. Esto es fijo y luego viene la conexión. La conexión a la base de datos la realizamos aquí y vemos que es igual como teníamos en app settings. El acceso al motor de base de datos, la base de datos inicial y ponemos que es una conexión de confianza. Lo siguiente que tenemos, Microsoft Framework Core SQL Server, es el tipo de base de datos que accedemos. Podría ser SQL Server, SQLite, MySQL, etc. El siguiente parámetro que tenemos es context.dir y a continuación tenemos el directorio que queremos crear. Entonces vamos a crear un directorio data donde se guarde nuestro contexto de datos. El siguiente parámetro es en qué carpeta se va a crear nuestro modelo. Es preferible crear en la carpeta Shared y dentro de eso, para tener un poco más de organización, la carpeta Models, para poder acceder tanto desde el cliente como desde el servidor. Usamos el parámetro "-2" seguido del directorio en el cual queremos crear. Lo siguiente es el nombre de nuestro contexto. El nombre de nuestro contexto lo generamos con el parámetro "-c" y el nombre. En este caso, appdbcontext. A continuación, podríamos poner los nombres de las tablas.
con el parámetro "-t" y la tabla cuenta que queremos generar en este caso. Damos Enter y vemos que nos generó nuestros modelos. Para esto podemos ya regresar a nuestro proyecto. Entonces vemos que aquí dentro de la carpeta data nos generó el archivo app-dbcontext, que como vemos aquí tiene la generación del modelo, que representa la tabla cuenta. Aquí tenemos una configuración que no es segura y la vamos a pasar a Startup. Entonces venimos aquí al archivo Startup y dentro de Configure Service copiamos porque es semejante al de seguridad. Solo cambiamos aquí que es app-dbcontext. Bien. Lo otro que podemos hacer es revisar el modelo. Dentro del proyecto Shared tenemos la carpeta Models y aquí tenemos el archivo cuenta. Esta clase cuenta está mal direccionada y tenemos que cambiarla. Entonces no está dentro del proyecto Server, sino dentro del proyecto Shared y en la carpeta Models. Grabamos. Y si vemos aquí dentro del app-dbcontext, la clase cuenta tiene que direccionarse a Using Contabilidad Shared Models. Lo agregamos aquí, grabamos. Y para tener acceso al modelo desde el lado del cliente, dentro del proyecto Contabilidad Client, vemos el archivo --import razor. Y aquí tenemos que darle también el acceso a la carpeta Shared. Using contabilidad.shared.models. De esta manera tenemos la configuración hacia la tabla cuenta. Podemos compilar el proyecto. Vemos que no existe ningún error. Con esto podríamos ya generar el controlador. Venimos aquí a la carpeta Controller, le damos clic derecho, agregar un controlador. Usamos controlador API con acciones que usan Entity Framework y escogemos el modelo, que sería cuenta, la clase del contexto de datos, que sería el app-dbcontext, y podríamos dejar este nombre del controlador, cuentas controller. Vemos aquí cómo se genera el controlador automáticamente y tenemos un acceso, por ejemplo, con API cuentas de manera sincrónica al contexto, la tabla cuenta y toda la lista de registros de esta tabla. Entonces el acceso lo vamos a hacer con API cuentas. Ejecutamos el proyecto. Y accedemos a los datos con API cuentas. Entonces, como vemos, los datos de la base de datos se ven reflejados aquí en el explorador. En el siguiente video vamos a ver cómo generar una página que accede a la lista de datos, los edita, los borra y crear nuevos. Gracias.